Hermanos queridos, muy buenas noches, tengan ustedes. Estamos hoy transmitiendo una reunión más de este Centro de Estudios Espíritas Puntos de Luz. Hoy una transmisión que tenemos, porque estamos ubicados en otra parte del continente. Estoy en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Y quien va a transmitir esta noche conmigo está en la ciudad de Guatemala, mi querido hermano Jorge Gómez. Él estará con nosotros trabajando esta segunda parte correspondiente al estudio del periespíritu. Esto corresponde a el estudio sistematizado de la doctrina espírita, que hoy continúa con la sesión que teníamos el día jueves anterior. Entonces, sin más preámbulo, le quiero pedir el favor encarecido a Jorge que con la oración inicial y arrancamos. Bienvenido, Jorge. Buenas noches, hermanos, a todos a través de este canal de la internet, a través de ce.deluz.com y a todos nuestros hermanos de Radio Colombia Espírita que nos acompañan. Pues sean ustedes una vez más bienvenidos. Vamos a empezar nuestra cita de esta noche con una oración dirigiéndonos a nuestro Padre Creador, para lo cual les pido que cierren sus ojos y nos encomendemos a Él. Señor, una vez más nos reunimos aquí en este sitio para poder aprender, comprender un poco más de la ciencia espírita, Señor. Gracias por ello te damos gracias también por contemplar la luz del día, por contemplar todas las maravillas que tienes tú para nosotros, Padre. Gracias porque eso solamente refleja tu bondad y el grandioso amor que tienes hacia todos nosotros que somos tus hijos. Te pedimos, Señor, en este momento, para que esta charla que vamos a tener, esta plática, este estudio que vamos a tener, sea grato para todos y en especial que sea muy útil para nuestra evolución, para nuestro estudio de esta noche, Señor. Sabemos que una vez más está toda la espiritualidad, toda la hermandad atenta a este estudio también, Señor. Gracias por ello te damos y pedimos siempre la protección de ellos y la guía para que todo salga. Te pedimos igual, Señor, bendiciones para todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de este medio y también para todos nuestros hermanos, Señor, que están pasando necesidades, por cualquiera que ésta sea, Señor, tú sabes el motivo. Pedimos tus bendiciones. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro hermano mayor Jesús. Que así sea. Que así sea. Bueno, mis queridos hermanos, hoy estamos trabajando un tema supremamente valioso. Ustedes lo recuerdan el jueves pasado. Hicimos una introducción al tema del periespíritu, ese elemento que es semimaterial, que permite la conjunción entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual que todos poseemos. Entonces, lo que estamos buscando esta noche es ya no hablar propiamente de el origen, la naturaleza de este elemento perispiritual, sino de las funciones y las tareas y lo que se logra con este elemento. Entonces, quiero cederle la palabra a mi hermano Jorge Gómez para que nos haga la introducción al tema de hoy, y entonces vamos a hacer una cuestión dialogada, charlando, ampliando cada uno de los criterios que tengamos en mente. Entonces, pues te damos la bienvenida, Jorge. ¿Y qué nos tienes para hoy para iniciar este proceso? Bueno, pues hermanos, tal y como usted lo acaba de decir, hermano Francisco, y a todos nuestros acompañantes de esta noche, vamos a darle continuidad al tema, ya profundizando un poquito más con las propiedades y características del perispíritu. Tal y como lo platicábamos la semana anterior, pues es un tema bastante complejo y bastante interesante, tomando en cuenta que nosotros estamos aprendiendo y estudiando de la doctrina espírita, la doctrina dictada por los espíritus y que
nuestro hermano Allan Kardec nos ayudó a codificar para nuestro entendimiento. Es bien importante que nosotros llevemos la secuencia de lo que vimos la semana anterior, porque tal como platicaba el hermano Francisco, pues vamos a profundizar un poco más en el tema, ya puramente en las características y en algunas cosas, ya no tanto en lo teórico y en lo filosófico, sino puramente en las propiedades y cosas que nosotros podemos comprender y entender. Siguiendo nuestra guía principal, que es el estudio de la doctrina espírita, vamos a referirnos al programa 5, al aspecto científico, la guía número 5, la unidad de fluidos y el perispíritu, la subunidad número 4, perispíritu en la formación, propiedades y funciones, en la segunda parte. Tal y como ya lo hemos platicado anteriormente, pues el perispíritu contiene un organismo fluido modelo y es la directriz responsable de la dedicación del plan escultural y del tipo funcional de todos los seres. Contiene el dibujo previo de la ley omnipotente que servirá de regla flexible al nuevo organismo. Esto tomando en cuenta que ya el perispíritu empieza a tomar determinadas propiedades, cualidades y necesidades que va a necesitar el espíritu para ingresar ya en el proceso evolutivo. Recordemos que aquí estamos en un proceso evolutivo. Le asignará el lugar de la escala morfológica según el grado de la evolución, que era lo que platicábamos. Nuestro perispíritu se va a ir preparando para todo lo que venga en el proceso de aprendizaje, en el proceso de desarrollo, de capacitación incluso, de la estructura de nuestro cuerpo, de acuerdo a las necesidades que vayamos teniendo, ¿verdad? En el perispíritu dormitan, por así decirlo, propiedades orgánicas que activan por la acción vital. Como enseña el espíritu de André Luis, ese cuerpo perispiritual, pues es el que nosotros vamos a ir preparando y observando todos los cambios, todas las necesidades que vaya teniendo. Todo el equipamiento de recursos automáticos que van a gobernar, por llamarlo así, el cuerpo y todas los demás componentes que vayamos a ir teniendo nosotros con nuestro organismo. El perispíritu es la que va a direccionar todos esos centros, todos esos focos de energía con la dirección automática del alma, que imprimen en las células de la extrema especialización, para lo cual el hombre posee el cuerpo denso. Todos conservamos en el cuerpo espiritual esos recursos equivalentes. Entonces, como platicamos, ya estamos hablando puramente de aspectos genéticos que van a estar en completa relación entre el espíritu y el perispíritu. A través de nuestro perispíritu va a ser como todos estos elementos, todos estos componentes, pues van a hacer su desarrollo y su ejecución. El perispíritu es ese germen que está sujeto a las leyes de la genética, es decir, que la fuerza vital sufre las acciones y modificaciones de la herencia de los padres. Estas ya podríamos empezar a hablar que son algunas de las características que va a tener el perispíritu. ¿Por qué? Porque él va a necesitar acoplarse a algunas necesidades que va a tener el cuerpo, que van a servir para el desarrollo del espíritu. En determinado momento, pues podríamos tomar en cuenta esta parte que habla sobre la herencia que se va a tener, la parte genética que vamos a manejar y que más que todo nos va a tocar vivir y acoplarnos a ello. La semana anterior tuvimos algunas preguntas que ya no nos dio tiempo de poder revisarlas. Sin embargo, están haciendo alguna referencia con respecto a este tema, a la herencia y a problemas genéticos. Pues efectivamente aquí vemos entonces que el perispíritu va a estar íntimamente relacionado con eso, que va a ser el que va a absorber toda esa parte de material y semi-espiritual para nuestro organismo. El perispíritu tiene todos los estados
de conciencia, de sensibilidad y de voluntad. Guarda todos los conocimientos adquiridos por el ser. Es la sede, en este caso, de la memoria. Él es que almacena, registra y reserva todas las percepciones y todas las intenciones del alma. Y no solamente incluso en las sustancias, todos los estados anímicos determinados por el mundo exterior, sino que constituye también un testigo inmutable, el que posee infaliblemente hasta los pensamientos más fluidizos, como nos lo indica la guía del ente, que es la que estamos estudiando esta noche. En este punto podemos ver entonces que ya el perispíritu empieza a tomar también cierta acción sobre la memoria, sobre la conciencia, sobre la sensibilidad y la voluntad. Y aquí vale la pena que tomemos en cuenta y en consideración algunas situaciones, porque ya vamos a ver entonces también la palabra esta de voluntad que nos da la guía. Es como que la pauta para esta frase tan famosa que es el libre albedrío. Aquí vamos a empezar a tomar algunas situaciones como cuando el libre albedrío, pues todos lo tenemos porque es un don dado por Dios hacia todos nosotros. Sin embargo, el perispíritu se va a ver limitado por ese mismo albedrío, porque la materia va a estar muy arraigada, muy apegada a muchos vicios, como nosotros ya lo hemos visto, ya lo hemos atendido otras veces. Y va a ser esa la parte más difícil que le va a tocar a nuestro perispíritu, el poder dejarse llevar por la materia o seguir lo que se debería de hacer, por llamarlo de una forma, seguir por un buen camino o por un mal camino. Aquí es donde va a tener el punto más crítico, el perispíritu, de acuerdo a lo que nosotros estamos platicando. Y aquí va relacionado a algo de lo que habíamos platicado anteriormente. Es comprensible que los excesos, los abusos, los atentados contra el cuerpo físico, las lesiones y los derechos de los otros, también tengan su registro en el cuerpo espiritual y que repercuta ya sea en la existencia o que ocurra en otra reencarnación. Entonces, va a tener sus propias consecuencias. Esa ejecución de nuestro libre albedrío, sí, nosotros podemos tomar en determinado momento una decisión, pero como hemos platicado otras veces, hoy nosotros como espíritas lo podemos analizar de esta forma. Somos más responsables porque tenemos un conocimiento previo a todas estas situaciones. Entonces ya debemos reflexionar un poquito más con qué es lo que nosotros vamos a hacer y a quiénes vamos a afectar, a quiénes vamos a perjudicar. Muchas veces uno llega a pensar incluso que, bueno, yo no le hago daño a nadie. No, muchas veces el daño es hacia mí mismo. Y ese daño a mí mismo, pues, como lo dice el estudio de hoy, va a repercutir en futuras encarnaciones muchas veces. Y aquí donde nosotros podríamos ver algunas enfermedades congénitas que nosotros le podríamos llamar. Sin embargo, vemos que no es simplemente una enfermedad congénita, es una razón, es una lección muchas veces que nos va a deparar nuestro propio destino, porque nosotros así lo definimos en determinado momento, con esa misma toma de decisiones, no la más correcta precisamente. Entonces, como vemos, repercute y va a tener sus consecuencias. Y como muy bien lo decía uno de nuestros invitados en charlas y conferencias anteriores, pues vamos a tener que reparar muchas veces los daños que nosotros hemos ocasionado. No solamente va a estar en arrepentirnos y en reconocer las faltas que hemos cometido, sino en reparar los daños que nosotros hemos hecho. Porque como vemos, pues tendrá sus repercusiones a un futuro. Aun cuando está encarnado, hay una estrecha unión entre el espíritu y el cuerpo físico a través del perispíritu, razón por la cual cualquier modificación enfermiza en las moléculas nerviosas del cerebro
implica una alteración en las facultades espirituales. Vemos que llevamos una secuencia de lo que hemos estado platicando. Todo tiene un inicio, un final, y por consiguiente tiene sus consecuencias. Cualquiera que éstas sean, cualquiera que sean las decisiones que nosotros hayamos tenido, pues tendremos que asumir la responsabilidad de lo que hemos hecho. Y el único que va a percibir va a ser nuestro perispíritu. ¿Por qué? Porque él va a ser el que va a estar estrechamente ligado entre la materia y el espíritu. Algunas veces hemos escuchado por ahí de que algunos hermanos espirituales pues tienen algunas dolencias, algunas sensaciones, muchas veces materiales, en el momento aún de estar desencarnados. Y es porque el perispíritu es el que en esa memoria, como platicábamos anteriormente, él absorbe y percibe todas esas situaciones. Muchas veces los hermanos se sienten mutilados de un brazo, de una pierna. Y espiritualmente, pues eso sabemos todos muy bien que es imposible. Pero esa imagen se queda grabada en el perispíritu, que es lo que nos une estrechamente con la materia. Vamos a entrar directamente a hablar un poco de las características del perispíritu. El perispíritu está formado por un conjunto de capas exteriores que rodean al espíritu, que serán mayor o menor número de capas según el grado de desarrollo del espíritu. El desarrollo y de evolución. Podemos contemplar la imagen que vemos. Y recordemos que esto es únicamente para un análisis del que nosotros estamos haciendo. Pero sí, efectivamente, nuestro perispíritu va a ser quien va a ir formándose de esta forma. Cada una de las existencias, las encarnaciones que nosotros tengamos, pues van a ser así. Recuerdo que un centro espírita al que asistíamos anteriormente, pues decían, al final, la encarnación para nuestro espíritu, el cuerpo material, es como un traje que nos ponemos. De la misma manera, ese traje que nos ponemos, espiritualmente hablando, pues deja marcado nuestro perispíritu. Porque ahí es donde vamos teniendo en consideración, en consecuencia, todas las experiencias que nosotros hayamos vivido. Y recordemos que aquí en este plano terrenal, pues sí podríamos llegar a olvidar algunas situaciones. Sin embargo, en el plano espiritual, nosotros no vamos a olvidar nada y todas las acciones, todo lo que nosotros hayamos hecho, dicho, contemplado, lo vamos a tener como parte de nuestro archivo personal. Las sensaciones del cuerpo las transmite el perispíritu, como son el hambre, el calor y el frío, como platicábamos, era parte de lo que veníamos de algunas sensaciones que vamos a poder llegar a tener a través de nuestro perispíritu. Como es un archivo de todas las experiencias vividas, el perispíritu conservará todos los instintos del hombre y los hará manifestar en los momentos adecuados. De acuerdo a lo que platicábamos, pues efectivamente, nuestro perispíritu no se olvidará de nada. Y todo lo vivido será una experiencia más para nuestro desarrollo, para nuestro proceso evolutivo. Y también todo lo que no hayamos hecho nosotros de una manera correcta, pues también tendrá sus repercusiones. De tal manera que, entonces, ahí es donde veremos en un proceso evolutivo ciertas áreas que aún nosotros necesitaremos complementar. Y las complementaremos en existencias futuras. Porque eso es lo único que nosotros tenemos asegurado, que no podemos dejar algunos vacíos, algunos huecos en nuestro desarrollo evolutivo. Y es como una materia, como tantas veces lo hemos analizado, pues entonces será parte de la materia que nosotros deberemos pasar nuevamente. Entre las propiedades del perispíritu, las principales que vamos a ver esta noche, expansividad y flexibilidad. Por su naturaleza semimaterial,
El perispíritu es flexible y expansible. Se adapta a la voluntad del espíritu, que le puede dar la apariencia que desee. Puede, bajo el influjo del pensamiento, expandir, contraer y modificar su apariencia. Son parte de las propiedades que tiene el perispíritu que nosotros vamos a poder contemplar incluso hasta en determinado momento. Porque como hemos platicado, pues el perispíritu va a percibir y va a tratar de ser lo más, va a tratar de identificarse más con quien desea. En este caso podríamos platicarlo como cuando alguien necesita manifestarse con alguna persona encarnada. A través del perispíritu es que se van a hacer ese tipo de manifestaciones, donde se podrá expandir, contraer, o modificar, o simplemente tener una imagen que alguien deberá reconocer. Otra característica, del perispíritu es la irradiación, que comprueba la existencia del llamado campo magnético. El perispíritu no se encuentra cerrado en los límites del cuerpo, por su naturaleza fluídica es expansible, irradia hacia el exterior y informa una atmósfera en el pensamiento y la fuerza de voluntad que pueden oscilar para más o menos. Una analogía que podríamos hacer con respecto a esto es como cuando nosotros percibimos el flujo magnético de una persona. Muchas veces lo podemos relacionar como esta persona no me gusta, no me cae bien. Tiene algo que nosotros materialmente no podemos explicar. Pues ese campo magnético donde muchas veces pues también se da a conocer características como las que acabamos de platicar. Una más que vamos a platicar hoy es la absorción, que a través de la capacidad de la absorción el perispíritu consigue asimilar esencias materiales finas, fluídicas, que ofrecen temporalmente ciertas sensaciones, como si el espíritu estuviera cerrado. También es por esta propiedad que los espíritus obsesores logran absorber las energías vitales de sus víctimas por procesos de vampirismo o asimilación en casos de vicios como bebidas, comidas tóxicas, etc. Un ejemplo muy claro que nosotros podríamos tomar es esta última que acabamos de mencionar. Como cuando las personas que están muy encerradas en un vicio, muchas veces las personas pues no quieren ni siquiera aceptar que tienen una situación que deben mejorar, algún problema por llamarlo así. Sin embargo, a través de esta característica de la absorción del perispíritu, muchos hermanos espirituales van a acercarse a nuestros hermanos encarnados con problemas como estos. Y hemos escuchado en algunos libros incluso donde nos dice que hay hermanos que ellos se sienten nuevamente con las mismas características que se sentían como cuando en vida, con alguna bebida embriagante, con algunos placeres, con algunos vicios, como platicábamos anteriormente. Entonces vemos que son parte de las características del perispíritu que van muy relacionadas unas con otras. La penetrabilidad, que es la propiedad del perispíritu, en el cual no encuentra barreras materiales que pueda traspasar, penetrando así en ambientes herméticamente cerrados por la misma razón. Y aquí vamos a profundizar un poquito, porque ya sabemos que las características de la naturaleza del perispíritu pues son semimateriales. Entonces, pues sí, efectivamente todas las barreras materiales que nosotros obtengamos pues van a ser, no serán un obstáculo para el espíritu, para el perispíritu, perdón. Entonces la penetrabilidad es esa propiedad que nos dará características como las que anteriormente acabamos de platicar. Vamos a continuar ahora con nuestro hermano Francisco, con la plática de esta noche con respecto a las propiedades del perispíritu. Adelante, hermano.
Bueno, mis Bueno, hermanos, mis hermanos, aquí tenemos tenemos muchísimas muchísimas posibilidades de posibilidades de aprender cosas muy aprender valiosas, cosas. muy importantes, precisamente porque es esta una situación muy especial. Estamos comprendiendo algo que es completamente nuevo para nosotros. De hecho, hay varias cosas que podemos trabajar. Permítanme ustedes, yo comparto esta presentación para que comencemos hablando. Ya hemos hablado de varias cosas interesantes. Hemos hablado de las características como la expansibilidad, es decir, que el espíritu se puede expandir, puede ser flexible, ¿no es cierto? Porque tiene naturaleza semimaterial. Hemos visto la irradiación, es que puede abrirse por completo e irradiar como un campo verdaderamente energético, no encuentra límites. Y también vemos que hay la posibilidad de absorber energías y de absorber fluidos. Y se decía que a través de eso es que se encuentra precisamente la posibilidad de contemporizar con espíritus que quieran obsesar a sus víctimas, ¿sí? Se hablaba de ese fenómeno. Y se habla también de la penetrabilidad. Ya lo hemos mencionado en alguna ocasión de que efectivamente en el mundo espiritual, pues es diferente la concepción de la materia, por consiguiente, pues los elementos espirituales pueden penetrar perfectamente las barreras materiales, ¿sí? Entonces no hay barreras realmente que no se puedan traspasar y eso genera esa cualidad de la penetrabilidad. Pero hay más, entonces permítanme, yo comparto con ustedes mi escritorio de forma tal que podamos entender las partes siguientes. Mm, Hablemos de esa cualidad tan importante que es aquí la tengo, a ver si es, ahí está, la plasticidad, la plasticidad. Eh, en la plasticidad logramos nosotros tomar una parte del libro de los medios donde se nos hace una explicación muy clara, muy amplia sobre este tema. Dice así, pero la materia sutil del perispíritu no tiene la tenacidad ni la rigidez de la materia compacta del cuerpo. Es por sí, si podemos expresarlo así, flexible y expansible, y por eso la forma que toma, aunque calcada sobre la del cuerpo, no es absoluta. Se pliega a voluntad del espíritu, quien puede darle tal o cual apariencia a su gusto, mientras que la envoltura sólida le ofrece una resistencia insuperable. Todo de esa traba que le comprimía el perispíritu se extiende o se estrecha, se transforma, una palabra, se presta a todas las metamorfosis, todos los cambios de estado que se consideren necesarios según la voluntad que obra sobre él. Vean ustedes que tenemos ya una serie de condiciones, estamos hablando de la expansibilidad, de la flexibilidad, de la irradiación, de la absorción, de la penetrabilidad, y ahora hablamos de la plasticidad. Quiere decir que el perispíritu es un elemento bastante complejo y que tiene y ofrece muchísimas posibilidades. Cambia de forma sobre el influjo de la mente. Mira qué importante eso. O sea que la mente misma puede modelar el perispíritu. En algunos casos, como lo decíamos anteriormente, se puede presentar en forma de animales, en forma de lobos, en fin, o puede presentarse también con la mejor condición que quiere mostrarse, con el propósito especial
de lograr o intimidar o lograr presentarse en su mejor dimensión, siendo muy joven, un vestido elegante, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la tangibilidad, hemos visto muy bien que el perispíritu puede adquirir las propiedades de la materia y hacerse tangible, pero esa tangibilidad solamente es momentánea y el cuerpo sólido se desvanece como una sombra. Este es un fenómeno muy extraordinario, es muy raro, ¿no? Pero lo es mucho mayor al verse producir la materia sólida persistente, así como lo comprueban numerosos hechos auténticos y notablemente el de la escritura directa. Entonces vean ustedes que, de hecho, aquí hay algo muy interesante y es que nos muestran que los espíritus pueden en un momento dado volverse tangibles y hay experiencias que han mostrado que efectivamente pueden volverse, pues tocarse, pueden sentirse y se muestran como si estuvieran realmente seres encarnados. Pero eso se hace con la intención de poder dar el servicio de comunicación. Se hace de una manera no permanente, sino una manera momentánea, para que las personas que están escuchando esto puedan servirse de él. No sé, Jorge, si tú recuerdas algún efecto de tangibilidad que, que sea válido de recordar en este momento. Eh, ¿Qué me puedes decir al respecto de eso? Bueno, pues tal vez, hermano, yo creo que todos hemos tenido en determinado momento, tal vez sin relacionarlo, en especial recordemos que la ciencia espírita nos trae hasta aquí por pura necesidad. Han habido situaciones en las que, pues sí, nosotros tenemos sensibilidad con algunos hermanos en especial. La tangibilidad, pues sí, efectivamente es algo que nosotros podemos sentir, palpar, como usted lo comentaba. Eh, Creo que no habrá ninguno de nosotros que no lo hayamos podido tener, eh, quienes hayamos Sí, sentido alguna. es entonces ya tenemos, además de todas las anteriores características funcionales, eh, las características del perispíritu. Ahora es interesantísimo que hablemos sobre las funciones del perispíritu. Las funciones son múltiples, ¿no? Ya Jorge las ha mencionado, muchas de ellas, pero vamos a puntualizarlas porque es necesario que esta parte cerremos la tarea, ¿no es cierto? Entonces las funciones del perispíritu son muchas, son múltiples y de muchísima importancia para poder entender, comprender los diversos fenómenos que hemos mencionado y muchos de los cuales se aparecen como inexplicables, como raros, como sin ninguna explicación científica, pero que tienen su explicación natural, una explicación lógica en la constitución, en la naturaleza y la dinámica del perispíritu. Por ejemplo, por la diferencia de vibraciones, el espíritu no podría actuar directamente sobre la materia. Eso ya lo hemos mencionado. Entonces es tratar de unir algo que es inmaterial con algo que es completamente material. De ahí entonces la necesidad de ese cuerpo intermediario, ¿sí? Dios en su infinita sabiduría nos ha mostrado que son muy raros los fenómenos que pasan directamente de una posición a otra, de un estado a otro, de blanco a negro, sino que van pasando por todos los trances y todas las transiciones del blanco, el gris, al menos gris, hasta llegar finalmente al llegar al color negro, para pasar del blanco a negro. Es decir, que las transiciones son las variaciones más importantes que se dan en la naturaleza. Entonces, en el caso que nos ocupa, tenemos la necesidad de un cuerpo intermediario cuyas vibraciones
sean más intensas cuando están junto al espíritu y más débiles o cuando están próximas al espíritu. Esto permite la acción recíproca del espíritu sobre el cuerpo o del cuerpo sobre el espíritu. Y, muy importante, tiene una acción recíproca del uno sobre el otro, y de eso resulta la vida psíquica consciente, los fenómenos de la vida vegetativa y los fenómenos de origen mediúnico. Pues bien, aquí hay algo también muy interesante que tal vez Jorge mencionó en algún momento, y es que el perispíritu, el perispíritu constituye el envoltorio del espíritu, ¿sí? Es el instrumento de trabajo, ¿no? Es como el overol, es lo que se utiliza para poder mover el cuerpo físico y para poder estar en los diferentes planos de la naturaleza para poder lograr el proceso evolutivo. Muy bien. También tiene una función importante. Es el vehículo de unión del cuerpo físico, pero está focalizado en el sistema nervioso y allí están sus principales líneas de fuerza. A través del sistema nervioso central se transmite todos estos movimientos, toda esta energía, toda esta capacidad que tiene por misión recibir sensaciones y transmitir actos de la voluntad. Recordemos que la voluntad y el pensamiento son elementos propios del espíritu, pero aquí en este caso se hace por intermedio de estados vibratorios muy especiales, muy variados, de acuerdo a la condición. Eso nos permite que el espíritu piense algo, se transmite a través del perispíritu y se efectúe a través del cuerpo. En ese orden de ideas, pensemos una cosa también supremamente valiosa e interesante de todo esto, y es que el espíritu tiene una capacidad enorme para poder exteriorizarse en condiciones muy particulares, como el sueño, situaciones de narcotizaciones, de hipnosis, de autodesdoblamiento, etcétera, proyectándose también a distancias casi ilimitadas, animado por velocidades sorprendentes, vertiginosas, que llevan consigo toda la individualidad psíquica, corporizándose muchas veces, porque lo hemos hablado de la posibilidad de estar en dos lugares a la vez, ¿no es cierto? Resistiendo a todas las fuerzas físico-químicas y naturales y atravesando todos los obstáculos, por más densos que sean, de la forma como, por ejemplo, la luz atraviesa los cuerpos transparentes. A esta propiedad la hemos llamado desdoblamiento. Entonces, nosotros, a través de nuestro perispíritu, podemos proceder a realizar ese fenómeno que llamamos el desdoblamiento. Ahora bien, el perispíritu archiva, como si fuera una película, todos los acontecimientos de los cuales hemos sido protagonistas. Allí en el perispíritu se van registrando, se van asimilando todos los conocimientos adquiridos a través de nuestro proceso evolutivo, no solamente en una encarnación, sino en todas. Y quedan allí comprimidas en la profundidad de nuestro subconsciente. Todos esos acontecimientos innecesarios e incompatibles con la misión progresiva, expiatoria y reparadora de cada reencarnación, pero susceptibles de aflorar la conciencia normal y cerebral por procesos como la hipnosis, fenómenos que muchas veces son experimentados y observados bajo el nombre de regresión de la memoria. Aquí hay algo muy interesante. Este archivo natural que todos poseemos es lo que permite tener ciertas inclinaciones. ¿Por qué Mozart a los 4 años tenía la capacidad de componer obras musicales de extremada dificultad? Porque ya tenía la experiencia.
De la misma manera, vemos con muchísima frecuencia niñitos que apenas están ingresando a la vida y tienen una enorme capacidad, por ejemplo, para manejar un piano, para manejar un violín, para cantar, para, bueno, una cantidad de facilidades y de dones que uno dice, bueno, y una persona de esta naturaleza, ¿a qué horas asumió ese compromiso? ¿A qué horas aprendió todo eso? Pues mira, ahí está. Estaba en su subconsciente profundo y aflora en la presente encarnación. Ahora, a través de los procesos de hipnosis, es muy posible volver a traer al nivel consciente algunos fenómenos, algunos acontecimientos que puedan ser de interés y de experiencia para la situación dada en un momento de encarnación. Pero es factible recordar ese tipo de experiencias. Muy bien. En ese mismo orden de ideas, podemos decir que el perispíritu irradia hacia el cuerpo físico, penetrándolo, envolviéndolo en una atmósfera fluídica de forma ovoide. Esto es bien importante. De diámetros variables de individuo para individuo. Tiene muchos colores, tiene policromía, pudiendo ir de la opacidad mayor, del negro casi, a la luminosidad más resplandeciente, constituyendo de esa manera el aura humana. Esto es un fenómeno que ya es científicamente reconocido, que apareció como parte de las ciencias contemporáneas y ya se reconoce esa experiencia del aura humana. Sabemos que tiene diferentes colores dependiendo del estado de ánimo, de lo que irradie el espíritu, depende de los pensamientos que se tengan, depende del avance moral e intelectual que tenga cada individuo. Ya sobre esta materia se han realizado experiencias muy variadas, muy diversas. De otro lado, pensemos que es allí en el aura en donde se dinamizan, se proyectan todas nuestras formas de pensamiento y toda la gama de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Allí quedan plasmados todos nuestros vicios y nuestras virtudes, todo nuestro progreso, nuestras aspiraciones, nuestros ideales. Realmente la aura humana es el espejo de todo nuestro dinamismo psíquico, teniendo por agente el espíritu y por laboratorio e instrumento de acción el perispíritu. Esto es interesante. Entonces, el aura humana está íntimamente ligada a las funciones periespirituales, porque son como el reflejo, ya hablábamos de las propiedades anteriormente, de la irradiación, de la expansibilidad, etc. Entonces, reuniendo todas estas características, podemos ya ver, identificar, y hay aparatos que permiten identificar el estado del aura, ¿sí? Y poder identificar el estado de ánimo de la persona, en fin. Esto es bien importante. Ahora, entendamos que en la medida en que vamos avanzando espiritualmente, sobre todo desde el punto de vista moral o desde el punto de vista intelectual, pues esto va tomando visos distintos, características diferenciales, colores diferentes, y se logra llegar a un momento en que podamos establecer, así como establecemos la tabla de los elementos químicos, tendremos seguramente una tabla de variaciones periespirituales que podamos identificar a través del aura humana. De otro lado, el perispíritu tiene una función, oído a la palabra, organogénica, porque constituye el modelo invisible que estructura el cuerpo físico. Este modelo invisible dota al cuerpo de una personalidad física típica, asegurando para cada individuo una directriz de un molde uniforme y un relevo personal inconfundible, ya sea durante la vida terrena o durante la vida espiritual, donde fluídicamente el espíritu produce
los más delicados trazos fisonómicos y anatómicos, haciéndolos reconocibles a los desencarnados. Nos preparamos como somos. Ahí estamos mostrándonos tal cual, ¿no es cierto? Pero hay algo también muy interesante. Esa función organogénica, ese modelo, nos muestra algo muy interesante. De acuerdo al estado en que se encuentre mi periespíritu, de acuerdo al estado de armonía en que se encuentre, yo podré tener una armonía más armónica o menos armónica. Y más adelante vamos a ver cómo efectivamente cuando yo cometo una situación de suicidio, por ejemplo, pues yo estoy alterando mi perispíritu y en mi proceso encarnatorio más reciente, pues voy a llegar con un estado alterado de mi perispíritu y eso se va a reflejar irremediablemente en la parte física. Es ahí donde la doctrina espírita nos enseña el porqué de la justicia divina al encontrar situaciones de personas que llegan en estados físicos deplorables, ya sea una parálisis cerebral o una inconsciencia permanente o los estados de autismo, cosas de ese estilo. Cada uno de esos fenómenos físicos tiene un antecedente periespiritual en razón a esta función. Entonces, toda nueva cualidad demostrada en el periespíritu también es transferida al cuerpo físico en la encarnación siguiente. Entonces, no solamente los defectos, ¿no? Sino también las cualidades, ¿sí? Y eso se transmite a través de los genes. Entonces, sería una hereditariedad psíquica más concreta cuanto más elevada es la entidad reencarnante. Pero no hereda de otra más que de sí misma, a no ser caracteres orgánicos determinados por la hereditariedad. Es decir, aquí encontramos algo muy hermoso, y es que la ciencia contemporánea se ha preocupado todo el tiempo de ponerse a tono con la... Ya hemos logrado cosas muy interesantes, como es el reconocimiento del mapa genético del ser humano. Tenemos el hecho, pero no tenemos todavía la profundidad conceptual suficiente para entender el porqué de determinadas variaciones genéticas. Aquí, a través del proceso periespiritual, sí podemos entender cómo pueden haber algunos rasgos determinados que están dados fundamentalmente por las variaciones periespirituales. Entonces, como decimos aquí, toda nueva cualidad demostrada por el perispíritu es transferida al cuerpo físico. En la medida en que tengamos un perispíritu en unas condiciones diferentes y mejores o distintas, sencillamente, pues vamos a tener un cuerpo físico también bastante distinto. Entendamos entonces que ese impulso creador se origina en el espíritu. Toda esa productividad que tenemos, esa concepción creativa que nos nace, pues nace del espíritu. Ese sentido de creatividad se proyecta en el periespíritu y más adelante se proyecta en el cuerpo físico. El perispíritu en cada encarnación se hace entonces más flexible y más transparente. Esto ya es algo que ya sabíamos. En la medida en que yo como espíritu soy un poco más elevado, en cada encarnación voy teniendo un perispíritu menos denso, ¿sí? Y más flexible y más transparente. Así, de esta manera, hay una progresiva actualización de las formas desde lo más simple y menos complejo para lo más complejo. Entonces, todo es progresivo, ¿no? En la medida en que yo voy perfeccionándome, voy logrando resultados mejores, voy logrando elementos armónicos mucho más
elaborados y puedo avanzar un poco más en mi vida espiritual. Y obviamente va a tener consecuencias de orden físico. En general, haciendo que, pues, como una síntesis de todo lo que hemos venido hablando, ese modus operandi se da por la reencarnación. La forma física es modelada según el perispíritu. Por efecto de su dirección, la materia a un informe de ese perispíritu, que es como un huevo, irá a constituirse y a organizarse en el embrión en el feto en el recién nacido, y todo va progresando, todo va avanzando, todo va mejorando, ¿no es cierto? Sabe la ciencia que ninguna alteración morfológica se transmite del cuerpo para los genes, pero al contrario de estos, o sea, de los genes, para el cuerpo sí. Entonces aquí hay una cosa muy importante, estamos ratificando el concepto que decíamos anteriormente. De acuerdo a la condición y al estado de mi periespíritu, así va a ser mi cuerpo físico. Esto es bien importante. Si yo altero mi condición física, iré a afectar de alguna manera la condición perispiritual. Hay algunas personas que en casos extremos están diciendo, mire, yo no puedo colocarme piercings en mi cuerpo porque de alguna manera estoy alterando mi cuerpo perispiritual. O yo no puedo colocarme, por ejemplo, los tatuajes, ¿sí? Porque estoy alterando también mi cuerpo perispiritual. Eso no está comprobado, pero a la luz de esta filosofía y de estos encuentros científicos que se han analizado a través de la doctrina espírita, eso tendría algo de razón, tendría una posibilidad. Muy bien. Debemos de añadir entonces que las modificaciones del cuerpo se procesan primero en los genes. La creación de una especie nueva solo puede provenir, por lo tanto, de la alteración de los genes que le dio origen para producir la descendencia. Entra en juego la hereditariedad genética modificada por el perispíritu, por impulso del espíritu y por concurso de la espiritualidad superior. Vean ustedes cómo todo es una cadena, ¿no? Cómo todo va avanzando. ¿Sí? Entra en juego la parte genética. Eso está modificado por el perispíritu, está modificado por el impulso del espíritu y, de hecho, interviene en esto la espiritualidad superior en términos de la programación, lo que habíamos hablado ya, que existe el concepto de la ingeniería espiritual, que es la encargada de programar todo este tipo de asuntos. Ahora, la continuidad y la integridad de la estructura física a través del proceso filogenético o desarrollo progresivo de los seres vivos, comenzando por las formas más simples y terminando con las más complejas, solo es posible gracias a la continuidad e integridad de la estructura periespiritual a través del proceso reencarnatorio. Aquí hay algo muy importante. Esto pone en entredicho los conceptos puramente científicos, los cientificistas que dicen que el proceso evolutivo se da solamente como fruto de un proceso sistemático de desarrollo de prueba y error, a través del cual se va probando y se va mejorando, se va probando y se va mejorando. No, aquí hay un proceso mucho más complejo en donde hay una continuidad, una integridad de la estructura perispiritual que es la que da el paso adelante para poder desarrollar este tipo de estructura. Muy bien, aquí hay algo muy interesante de mirar y es que entonces cómo el cuerpo humano se constituye no solamente para una encarnación, sino para todas las encarnaciones, fundamentado en la necesidad de tener el perispíritu formando parte de este proceso. Entonces, ninguna alteración, y esto es bien importante, se fija en el cuerpo físico para transmitirse por simplemente hereditariedad a la descendencia,
Si primero no se fijó en los genes, y ninguna se fija en los genes solamente, si primero no se fijó en el perispíritu. Hay como una dependencia de esas dos cosas. Caigamos en cuenta de una cosa que es importantísima, ya para concluir. Cuando ejecutamos actos que violentan nuestra organización física, destruyendo órganos, alterando sistemas, desarmonizando las energías, estas situaciones se imprimen irremediablemente en el perispíritu, causando los mismos efectos que se dieron en el cuerpo físico, como los elementos posteriores que se dan en el organismo como consecuencia, por ejemplo, del suicidio, el aborto, el abuso de las drogas, del alcohol, del sexo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué conclusión nos lleva esto? Que el ser humano está destinado a vivir en armonía, pero como tiene su libre albedrío, toma estas decisiones infelices que irremediablemente lo alteran y lo llevan a avanzar mucho menos, porque se requiere, para poder evolucionar, se requiere un perispíritu en óptimas condiciones. Por eso cuando se da una situación de suicidio, o se da un aborto, o el abuso de drogas, pues yo tengo que venir a expiar este tipo de situaciones y sobre todo a arreglar lo que yo dañé. Si las personas que han caído en estas tragedias de las drogas, el alcohol, el sexo, ese tipo de cosas, entendieran por un momento esto, créanme que sería distinta. Pero como jugamos a ser dioses, a ser materialistas, creemos que la materia es todo. Y entonces no importa lo demás, yo juego con lo que tengo y no te voy a tener consecuencias. Cuando lleguemos al plano espiritual, vamos a comprobar que eso no es así. Es a través del perispíritu que los desencarnados igualmente actúan en los fenómenos de la mediunidad y en los procesos obsesivos, alcanzando el organismo físico de los encarnados por medio del sistema nervioso, que como se sabe es considerado hoy como parte material o prolongamiento físico, por así decir, del cuerpo perispiritual. Entonces vean ustedes que cuando hablamos de los procesos de mediunidad, la relación es periespíritu a periespíritu. El perispíritu del desencarnado con el perispíritu del medium encarnado. De igual manera, cuando se dan los procesos obsesivos, el obsesor está afectando el perispíritu del encarnado, de su víctima. Y puede llegar, como lo dice aquí, a alterar a través de ese mecanismo, de esa continuidad que hay, puede llegar a alterar lo que es el sistema físico. Entonces se puede llegar a dar situaciones todavía más complejas. Muy bien. De esa manera entendemos cómo actúan, así sea directamente las corrientes vibratorias del perispíritu, ya sea en las zonas físicas, en las zonas, las diferentes regiones nerviosas, etc., atendiendo a la extrema sensibilidad de las células. De hecho, todo esto se da de una manera sistemática. Ya hoy en día conocemos, gracias a muchos estudios, algunos de ellos, por ejemplo, de Hernán Guimaraes Andrade, de otros investigadores, Sergio de Oliveira, en fin, personas que han estudiado a profundidad este tipo de fenómenos, pues ya entendemos un poco mejor la relación que hay entre el espíritu y el cuerpo físico en virtud a las propiedades, las funciones, las características del perispíritu. Concluyamos entonces entendiendo que por medio del perispíritu obran los espíritus en la materia inerte y producen los diferentes fenómenos de las manifestaciones físicas. Es decir, estamos hablando también aquí de las posibles apariciones. El perispíritu es el órgano de transmisión de todas las sensaciones.
Para las que vienen del exterior, pueden decirse que el cuerpo recibe la impresión, el perispíritu las transmite y el espíritu, el ser sensible e inteligente, la siente. Yo quiero repetir eso que es muy importante, ¿no? Para las sensaciones que vienen del exterior, decimos que el cuerpo físico recibe la impresión, el perispíritu las transmite y el espíritu las siente. Cuando el acto parte de la iniciativa del espíritu, puede decirse que el espíritu quiere, el espíritu transmite y el cuerpo ejecuta. Muy bien, mis hermanos. Terminemos entonces con este punto, aduciendo pues que este tema ya es un tema que ha sido trajinado por muchos investigadores, algunos de los cuales pues son como los clásicos del espiritismo. Investigaciones que han ofrecido el mismo maestro Kardec, Gustavo Geley, el señor Bosano, William Crookes, ¿no es cierto? De Lange, todos estos prohombres que antecedieron al actual movimiento espírita, pues nos han dejado grandes y muy importantes. Ernesto Bosano, se me estaba olvidando, muy importante, nos han dejado grandes y muy importantes lecciones. El tema, mis amigos, continúa. El tema continúa y continúa siendo muy, muy, muy importante. De hecho, yo quiero dejar un tiempito para que hablemos con Jorge sobre este punto y que él nos comente algo sobre este tema. Muy bien, Jorge, pues sé que este es muy complicado todavía de concluir porque el tema, les quiero recordar una cosa muy importante, es que esto, en un estudio que hicimos en mi centro espírita, nos tomó cerca de 4 años estudiar el perispíritu. Bien importante que estudiemos la doctrina espírita, sobre todo en este caso, en el libro de los medios, porque nos deja importantísimas lecciones. No sé si Jorge tiene algo más para añadir en la noche de hoy. Pues hermano, efectivamente, Nada tal y más. como usted lo comentaba, pues invitando a todos nuestros hermanos participantes para que siempre sigamos en el estudio. Este es un tema muy, muy amplio y nos da para que nos demos a la tarea de investigar y que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones. La literatura espírita es tan amplia y el tema es tan grande. Hoy vimos, como usted muy bien lo acaba de decir, únicamente un bosquejo del tema periespiritual. Es tan amplio que nos invita para que sigamos estudiando, para que leamos un tema hoy, mañana lo volvamos a leer y lo comprendemos de una manera distinta. Una cordial invitación nada más para todos nuestros hermanos, para todos nuestros oyentes, para que continuemos con este estudio de este tema que tiene tanta información, con tantas particularidades que nos van a llevar a un mejor entendimiento. Yo creo que, Jorge, si nos damos cuenta, pues de hecho, este tema aclara muchísimas inquietudes de mucha gente sobre el tema de las apariciones, sobre el tema de la justicia divina, sobre el tema de las enfermedades, sobre el tema de las muertes prematuras. Bueno, hay una cantidad de elementos que están allí que entendiendo esta temática se aclaran mucho, se aclaran cantidades, de forma tal que pues la invitación a nuestros queridos hermanos que nos están oyendo, a los que ya han llegado recientemente, es a estudiar la doctrina espírita. Los 5 libros de la doctrina espírita. El libro de los espíritus, el libro de los mediums, el Evangelio según el espiritismo, el libro de la Génesis y el cielo del infierno o la justicia divina. Cuando hayamos estudiado a profundidad este tema, podemos decir que comprendemos un poquito mejor
la vida del ser humano en el mundo espiritual. Quiero entonces agradecerles a ustedes, mis hermanos, su presencia en la noche de hoy y de manera muy especial invitarlos porque tenemos una, una intención muy importante mm, y es buscar que la paz invada el mundo. Esa preocupación la tenemos sobre todo por estos días nuestros hermanos de Latinoamérica, por nuestra amada Venezuela que se encuentra sufriendo, por nuestros hermanos del Oriente y del Oriente Medio que se encuentran también sufriendo terriblemente, precisamente por esa intransigencia, esa ignorancia de entender, querer entender que el poder es más importante que todo lo demás. Oremos por todos ellos y por las intenciones de cada uno de nuestros hermanos que nos suplican que oremos por ellos. Unámonos a las oraciones que realizamos todos los días a las 9 de la noche, hora de Colombia, y los correspondientes usos horarios. Pero reunámonos a las 9 de la noche, no importa en dónde estemos. Si estamos en Estados Unidos, en Canadá, en México, en la Patagonia, donde sea, a las 9 de la noche, hagamos una pequeña oración por las intenciones de todos nuestros hermanos y las súplicas que nos hacen aquí a puntos de luz. Recordemos que somos puntos de luz porque cada uno de nosotros irradia en su ambiente. Cada uno de nosotros tiene ese compromiso de irradiar la paz. Los quiero invitar a que cerremos nuestros ojos por la paz del mundo. Padre misericordioso, estamos aquí hoy contigo, tus hijos, implorando tu misericordia, tu luz, tu amor y tu benevolencia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a todos los seres del mundo a encontrar la paz, a comprender que solo con tu amor podremos encontrar la felicidad, que los demás bienes, los bienes de la tierra, los bienes del poder, los bienes que anhelamos tanto en la tierra, no tienen sentido si no tenemos tu presencia. Si cada uno de nosotros no actuamos con benevolencia frente a nuestros hermanos, tal como nuestro hermano mayor, Jesús de Nazaret, nos enseñara. Tenemos que amarte a ti sobre todas las cosas y a nuestros hermanos como si fuéramos nosotros mismos. La fortaleza, la guía, la manera de seguir adelante, encontrando la paz y mejorando, haciendo la felicidad de nuestros hermanos. Padre eterno, te pedimos de todo corazón que la paz invada este mundo, que las almas endurecidas encuentren una luz de aliento, que les dé la paz que estamos buscando todos, que los corazones endurecidos puedan responder a la fuerza de tu amor. Que así sea. Mis hermanos queridos, mil y mil gracias por haber estado con nosotros en la noche de hoy. Los queremos invitar para el próximo jueves, 9 de la noche, hora de Colombia, y los correspondientes usos horarios. A nuestros asociados en Puntos de Luz, los quiero invitar enseguida a reunirnos a través del Skype. Para todos ustedes, los esperamos nuevamente dentro de 8 días. Buenas noches y Dios les bendiga.